El episodio 63 de Usac Seir, Ciudad Lejana, emitido el lunes, 1 de junio y que sirvió como final de temporada, desató toda la tensión acumulada hasta entonces en una sola escena. El momento en que Serrin empujó a Demir al agua con el coche en los últimos minutos del episodio no fue solo una escena de acción, fue también la liberación repentina de meses de miedo, ira y desesperación reprimidos. Al finalizar el episodio, todos se quedaron con la misma pregunta: ¿murió realmente Demir? Pero antes de abordar esa pregunta, es necesario comprender por qué esa escena fue tan impactante. A lo largo de la temporada, Demir fue retratado como un personaje que gradualmente fue asfixiando la vida de Serrin. Intentó controlar a todos a su alrededor mediante el poder, el dinero y el miedo. Serrin, durante mucho tiempo, optó por guardar silencio para sobrevivir y proteger a su hijo. Desde fuera, parecía haberse rendido, pero en realidad, algo más crecía en su interior: un deseo de escapar. Este fue el aspecto más logrado del episodio final. El guión insinuaba sutilmente que Serrin llegaría a su límite, pero mantuvo la gran explosión oculta hasta el final. A medida que avanzaba el episodio, la confianza de Demir aumentaba progresivamente. Pensaba que Serrin ya no se resistiría. Incluso creía que había regresado con él. Aquí es donde comenzó la tragedia del final. Porque, por primera vez, Demir sintió un verdadero alivio. Creía tener el control absoluto. Sin embargo, el espectador percibió algo más en la mirada de Serrin. Su silencio no era de rendición, sino de decisión. Por eso la escena junto al río tuvo tanto impacto. Cuando el coche se detuvo, reinaba una extraña calma en el ambiente. No se utilizó música a todo volumen ni un montaje rápido. El director enfatizó deliberadamente el silencio, intensificando la tensión. Serrin miró a Demir durante unos segundos. En esa mirada había más confrontación que miedo. Entonces, de repente, empujó el coche con todas sus fuerzas. La sorpresa de Demir, el sonido del coche cayendo al agua y el silencio que siguió. El final de temporada impactó al espectador precisamente en este punto. Interpretar esta escena simplemente como Serrin se vengó sería incompleto. Porque, en realidad, en ese momento, el equilibrio de poder entre los personajes se invirtió por completo. Durante meses, Demir fue quien tomó las decisiones, dictó quién viviría, quién guardaría silencio y quién tendría miedo. Pero fue Serrin quien decidió su destino en el último segundo. Este es un punto de inflexión crucial en la estructura dramática de la serie. Porque, por primera vez, Demir estuvo verdaderamente indefenso. ¿Murió Demir? Vayamos a la pregunta que todos se hacen. La aparición de Demir del agua no se mostró en el final del episodio. La cámara mostró específicamente el coche hundiéndose, dejando el destino de Demir en la ambigüedad. Esta es una técnica clásica de los finales de temporada. Deja una pregunta que los espectadores debatirán durante todo el verano. Sin embargo, al examinar detenidamente el lenguaje narrativo de la escena, se encuentran algunas pistas. En primer lugar, el evento no se muestra en la orilla de un río, sino en una zona muy profunda y turbulenta. La rápida desaparición del coche sugiere que escapar no será fácil. En segundo lugar, a lo largo del episodio, la historia de Demir parecía encaminarse hacia su conclusión. Sus errores del pasado se recordaban repetidamente, su confrontación con Serrin llegaba a su punto culminante y el personaje era derrotado definitivamente por primera vez. Este tipo de escenas suelen preparar el terreno para la despedida de un personaje. Sin embargo, en las series, se espera que se muestre un cadáver para confirmar la muerte definitiva. Aquí no hay tal escena. Por lo tanto, técnicamente, no se puede afirmar que Demir esté definitivamente muerto. Sin embargo, la sensación que transmite el guión sugiere con fuerza que la historia de Demir podría haber llegado a su fin. Si regresa en la nueva temporada, parece más lógico que probablemente esté gravemente herido o lo haya perdido todo. ¿Qué experimentará Serrin ahora? Quizás lo más interesante no sea lo que experimentará Demir, sino lo que experimentará Serrin a continuación. Porque tras la escena final, la historia da un giro radical. Serrin puede haber escapado del hombre al que temía desde hacía años, pero al hacerlo, cruzó un punto de no retorno. En la nueva temporada, el mayor conflicto del personaje podría no ser con enemigos externos, sino con su propia conciencia. La expresión facial de Serrin lo reflejaba claramente. Tras empujar el coche, no parecía alguien que hubiera triunfado. Parecía más bien alguien que por fin se había liberado de una carga que había llevado durante mucho tiempo, pero sin saber cuál sería el precio. Este detalle transformó la escena, de un simple momento de venganza a un final trágico. ¿Por qué fue tan impactante el final? Creo que la razón por la que se habló tanto del final de temporada no es solo porque fue impactante. La escena traía consigo todo el pasado de los personajes. El público sabía por qué Serrin había llegado a ese punto.
También sabían por qué Demir se sentía seguro. Así que el final fue una sorpresa, pero no inesperada. Las escenas finales más poderosas funcionan precisamente así. Sorprenden y crean la sensación de que no podía haber sido de otra manera. La actuación, en particular, amplificó el impacto de la escena. La ira silenciosa de la actriz que interpretaba a Serrin, combinada con la sorpresa del actor que interpretaba a Demir en el último momento, transformó unos minutos de la escena en una experiencia cinematográfica. Hubo muy poco diálogo, pero las miradas lo dijeron todo. Mi comentario. En mi opinión, este final es una de las decisiones más audaces que Usak Seir ha tomado hasta ahora. Durante mucho tiempo, la serie contó una historia basada en la opresión, el miedo y las relaciones de poder. En el final de temporada, invirtió repentinamente este orden. Si Demir está realmente muerto o no, por supuesto, se aclarará en la nueva temporada, pero creo que eso no es lo más importante. Lo importante es que Serrin ya no es el mismo. No solo el destino de Demir cambió junto a ese río, sino que la vida de Serrin también cambió irrevocablemente. Si Demir murió, la nueva temporada entrará en un periodo mucho más oscuro donde veremos la lucha de Serrin entre la culpa y la libertad. Si sobrevivió, entonces la historia se volverá aún más peligrosa, porque Demir ya no será solo un hombre que ha perdido su poder, sino un enemigo herido que busca venganza. Sea cual sea la posibilidad, el final del episodio 63 cambió por completo el equilibrio de la serie. Y es precisamente por eso que los espectadores, al salir de la pantalla, no solo preguntaron ¿murió Demir?, sino que también comenzaron a pensar ¿cómo vivirá Serrin a partir de ahora? Creo que el verdadero éxito del final de temporada reside en eso.